Ha habido otros, prefiero evitar mencionarlos, en el fútbol de Perú que ante el error sonreían. Y Mendoza era uno de ellos y eso le jugó en contra para expresarse de una manera más lógicamente es una comprendida. chapa pública y la crítica tiene que estar. Yo hablo de cuando se cruce el límite. Sí, no, claro. ¿No? Cuando ya la crítica se convierte en maltrato, ¿no? Aparte, cuando hay una desgracia futbolística, por ejemplo, siempre se busca un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, había muchas razones para entender por qué Perú no ganaba en ese momento. En parte era del comando técnico, en parte de algunos jugadores, en parte de algunas juerguitas que habían por ahí que no trascendieron, y en parte porque teníamos poco gol. Como seguimos teniendo poco gol seguramente. Ahora, en ese empate doloroso, ¿quién falló el gol en el último minuto? Mendoza. Échale la culpa a Mendoza. O sea, siempre hay un chivo expiatorio. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Byron Castillo provocó un penal en contra de su equipo. E inmediatamente se cobra el penal, él se acerca al borde del campo, tengo entendido que se dirige a su entrenador pidiéndole que lo saque, que ya no aguantaba más. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan ya a tejerse una serie de hipótesis, ¿no? Ya parece que... Yo no sé si él lo ha declarado, tú de repente sabes más. Pero... O sea, lo más latente podría ser que está muy afectado Ojo, psicológicamente. Claro, Byron Castillo es es el jugador ecuatoriano de quien se discute el origen de su nacionalidad, ¿no? Un compañero suyo lo levantó y le dijo, no, tú tienes que tener la fuerza de seguir, vamos para adelante. No recuerdo el nombre del compañero. No ha viajado al partido de Copa Sudamericana que tenía Barcelona. Y está sobrepasado por la situación. El técnico es Jorge Célico, ustedes lo conocieron, a Célico. Sudamericano. Excelente persona. Yo conversé con él un par de veces. Sí, Uf, súper buena onda, un capo. Un capo en menores también, un capo en menores. Un capo. Sí. Pero bueno. Pero bueno, está bajo mucho estrés, ¿no? Muchísimo. Es que es eso, sí, es fuerte, ¿no? Más allá de si finalmente se termina descubriendo que... Claro, más allá de claro. del nivel de culpa o responsabilidad que pueda tener dentro de todo esto, es otra muestra más, diferentes contextos si quieren, pero otra muestra más de que el futbolista no está hecho de un material diferente al de todos los demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, claro, sufre. Sin embargo, son señalados, apuntados, criticados. Bueno, pero habrá mucha gente... Como si la profesión lo justificara. ¿Quién dijo eso? Pero yo no voy por ahí, Michael, porque yo creo que cuando tú tienes la suerte de ser futbolista profesional, te lo has ganado y lo has trabajado, esto es parte de los riesgos. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es ayudar a los futbolistas. O sea, donde yo creo que está el error es cuando el entorno de los jugadores piensa que los jugadores pueden soportar todo y no se les acostumbra desde chicos a tener ayuda psicológica permanente para que temas como fatalidades, desgracias, momentos difíciles puede pasar cualquiera en cualquier profesión. Ahora, la gran diferencia del futbolista es que sus desgracias, sus fatalidades o sus errores o sus problemas son expuestos mediáticamente de una manera pero esa es que una se parte. multiplica, así como su fama, así como su gloria, así como todo. Entonces, es como, decir no, que al futbolista se le trate distinto y como si fuera un ser humano más, me parece que es como, suena muy bonito, pero es un imposible. Eso es imposible. A estas alturas de la vida, ya eso es un imposible. Lo que sí es posible es preparar al futbolista o acompañar al futbolista o contener al futbolista ante una situación como esta que se le presenta. Estoy contigo totalmente en que eso es una parte, totalmente de acuerdo. Ahora, está bueno que nos recordemos, y nos incluye a nosotros, que nos recordemos cada cierto tiempo en situaciones específicas que siguen siendo seres humanos y que dejemos de normalizar que por ser personajes públicos, futbolistas, artistas, cantantes, pueden ser lapidados, señalados y pisoteados en el suelo ante uno u otro error. También es responsabilidad de los futbolistas exponer estos temas, normalizarlos, humanizarse a ellos mismos. Sí. Poner los temas sobre la mesa. Sí. No es obligación, responsabilidad, creo. Sí. A ver, yo no sé si después del penal fallado del 94, Roberto Bayo sufrió tanto como uno lo puede imaginar, porque fue un penal histórico que lo llevó a él a un sufrimiento mayor que el de su propio país.
Pero, por ejemplo, hace poco estuve leyendo que, Ese es dato con historia. claro, Me gusta. ¿no? Con su dato con conocimiento, Dato con historia. con historia. Estuve leyendo que Roberto Baggio rechaza incursionar en medios para comentar y para, no sé, para elevar algún juicio, porque no le gusta juzgar a otros futbolistas. Como lo juzgaron a él. Como lo juzgaron a él. No le gusta aleccionar a otros futbolistas y siente que hay futbolistas en la televisión que, a pesar de haber estado donde están ahora los hoy futbolistas, De haber estado allí. de haber estado ahí, como digo, tal vez incluso hacen leña del árbol caído en ciertos jugadores, ¿no? Ahí está Robertino Ahí está. Baggio con su peinadito con la colita en el 94. La había descosido toda en el 90, ¿no? No, Crack. y en el 94 también había También, hecho claro. los Hizo dos cinco goles, goles en el los Mundial. 2 goles en cuarto de final, los 2 goles Claro, en la hizo semifinal. 5 goles en la Copa del Mundo. 5. Los conté. Y falló ese penal. Y Brasil fue campeón del mundo. Y con ese penal Brasil fue campeón del mundo. En la peor final de la historia de todos los mundiales. ¿Peor que Argentina-Alemania? ¿Que Argentina-Alemania cuándo? En el 90. Sí, peor. Peor, te digo por qué. Las dos Ya, fueron, ya eso es porque bastante. las dos no, fueron no. bien malas, ¿ah? Eso es bastante, pero, ya. pero hay una diferencia, creo yo, para mí. Que por lo menos Argentina-Alemania se resuelve en los 90 con un penal dramático, faltando 5 minutos, y además polémico, que Codesal castiga con un penal esa jugada en la que Boller cae. ¿Y quién lo cruza? Sencillo. Sensini, ¿no? O es Lo Lorenzo- cruza. ¿Es Lorenzo o es Sencillo? Lorenzo puede ser, ¿ah? No, Monzón no, porque lo Monzón expulsaron. está expulsado. Fue el primer expulsado en la historia de los mundiales, de las finales. Monzón, que juega en Alianza después. Era un rico, loco, ¿ah? Pero Pedro Damián Monzón. Pedro Damián Monzón. Jugó en Alianza en el 94. Salía de jueves a miércoles. De noche. Más noche que la luna tenía. Tenía más noche que la luna, que un guachimán. Más noche que un guachimán tenía. Anoche que un sereno. Y Un abrazo. y fue el ¿A qué primer edad vino? expulsado de la historia de los mundiales en las ¿Qué edad finales. tenía cuando vino por acá? Cuando vino Monzón debe haber tenido 32 años, no tenía más. No estaba tan acabado. Vino, Arriba tienen el penal, tres- seguro. Vino 3, A ver. 4 años después de Del jugar, mundial, de jugar claro, la o final sea, del mundial. no era una cosa tan lejana. Bueno, le cometen el penal y por lo menos se resuelve con un penal pateado en la última jugada por Breme, que era un pateador de penales extraordinario. Andreas y se Breme. la pone en el ángulo, o sea, junto al palo de Goicoechea, que venía de tapar muchos penales. Así que el condimento emotivo, dramático, por lo menos fue en 90 minutos y al final. Ya, ese detalle lo hace mejor. Para no hablar de Dinamarca y el Mundial, voy a hablar del día que perdió Perú en Bolivia. Todo el mundo le echó la culpa a Cueva, porque jugó para el costado y buscó una guacha en una zona de la cancha donde de repente no convenía y la derrota se la adjudicaron a él. Que ciertamente él perdió la pelota, pero la bola la perdió por allá. Claro. Y el gol fue por allá. Se pudo haber evitado O sea, muchísimo. ¿me entiendes? No fue que la perdió de salida saliendo del área, no. Perdón, ¿dónde fue que perdió la bola Cueva? La perdió por allá. ¿Y dónde la El gol fue perdió? por allá. Entonces, Pero claro, perdió la pelota. y pasó mucha, entre que la perdió y se produjo el gol, pasaron, no sé, 32 segundos, ¿no? O sea, no era su gol, ciertamente. Y le pegaron con palo. Con palo. Yo me acuerdo que publicaron en Instagram hablando de eso, ¿no? Y claro, se le tildó de responsable de la derrota. Sí. No, fue responsable del gol que nos metieron, sí, no de la derrota. Porque Perú tuvo en ese partido 2 o 3 de gol. Y pudo evitarlo, pues, pudo haberlo ganado. Bueno, ya, pero igual se le chancó. A mí lo que me gusta del momento que estaba atravesando Cueva es justamente eso. Que por contraste él puede demostrar que ante una caída, ante uno... Y a partir de ese momento, Claro. desde ese cargamontón, Todo fue maravilloso. todo fue increíblemente bueno. por ¿sí? contraste, a mí Pero ya venía bien. me genera mayor Porque se fue admiración. como una islita, ya venía bien. Tienes razón, ya venía bien Sí. y ese día como que... Pero nos costaba, bueno, no me quiero meter en esa bolsa porque a mí, sí le valoraba cómo venía, ¿no? Pero sentía que la gente esperaba más para recién llegar al consenso de que Cueva estaba en un buen momento. Y digo eso más, ¿no? ¿Mm? Dio E más. hizo más y dio ese extra. Yo no sé, sinceramente, cuánto le afectó psicológicamente, porque ay. tiene una forma muy particular de ser, ¿tú lo conoces? Ay. ¿Ya sabes quién? Sí. Y además, porque siempre parece que está alegre, se está riendo, por eso es que no lo sé. Pero fue una locura cómo se le maltrató a Andrés Mendoza Claro. después del gol fallado con Ecuador. Y mucho tenía que ver, no el gol fallado, sí, el gol fallado, pero su postura ante ciertas situaciones. Todo arrancó con un himno que no cantó en un sub-23. Creo que no sé, el tipo es relajado, tiene una postura así ante la vida de repente. Se quemaban muñecos de Mendoza. Yo no sé si a alguien le gustara.
si a alguien le gustaría que a un familiar suyo lo traten así por fallarse un gol. ¡Ya! Todavía lo veo y todavía sufro. O sea, no era para tanto, ¿no? él hoy se ríe. Yo no sé cómo se sentía él en esa época. Tú lo conoces más. No hablé con él en esa época. Pero ¿no? ¿cómo es? ¿Sensible? O sea, Además, ese fue el último partido de Autori como técnico de Perú. Mira, 2-2, Michael, minuto 88. Y obviamente estábamos apretaditos en la. Pero a lo que yo voy, perdón que me ponga un poco pasional con el tema. Esto hizo que el Congreso llamara a Autori para hacer una investigación de su contrato. Y también hizo por extensión que Autori dijera, sí, Congreso quiere investigar, chao. Sí. Muy bien, Autori, por tonterías Fue al populistas Congreso, que surgen de la política. no respondió una sola pregunta. Pero es que y el día siguiente es que Sí, claro, está hizo bien. bien. Es que no, yo sé que es común, pero no podemos normalizar que No, está perfecto, lo que hizo este error generó muñecos prendidos y quemados, Una ¿no? locura. Con la imagen de un ser humano. ¿Cómo se sentía la familia de Andrés Mendoza ante Soledad? Gracioso, no es gracioso. No, terrible. Y no podemos incluirlo dentro del folclore de nuestro fútbol. No. Eso es una crueldad. Pero ¿sabes qué cosa aportó en ese carga de montón? Creo yo, que Mendoza, por ejemplo, es uno de esos jugadores o uno de esos seres humanos que no... Son seres humanos que ante la dificultad se ríen. Hay mucha gente que de los nervios, claro. cuando Claro. estás en una situación frustrante o de fracaso o de error, no puedes evitar reírte. ¿Tuviste la película Full Metal Jacket, la de Kubrick? O sea, Nació para matar. Cuando Gomer Pyle, el soldado raso, este gordito que era pelado evidentemente y era maltratado por su sargento, era cuadrado por él no podía sacarse la sonrisa de la cara. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Gomer Pyle, ante los errores que cometía, era el más monce de todos los reclutas, no podía, ante Se reía, sus errores, sonreía. no podía evitar sonreír. Bueno, hay muchos seres humanos que tienen eso como característica, es una conducta humana de protección ante el error. No todos la tienen, es una minoría de repente, pero Mendoza era parte de ese grupo de gente y cuando erraba un gol se reía. Y entonces la lectura del espectador era, No a le este no importa. le importa nada. Claro. Ha habido otros, prefiero evitar mencionarlos, en el fútbol de Perú que ante el error sonreían. Y Mendoza era uno de ellos y De eso nervios. le jugó en contra para expresarse de una manera más... Lógicamente es una comprendida. chapa pública y la crítica tiene que estar. Yo hablo de cuando se cruce el límite. Sí, no, claro. ¿no? Cuando ya la crítica se convierte en maltrato, ¿no? Aparte, cuando hay una desgracia futbolística, por ejemplo, siempre se busca un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, había muchas razones para entender por qué Perú no ganaba en ese momento. En parte era del comando técnico, en parte de algunos jugadores, en parte de algunas juerguitas que habían por ahí que no trascendieron, y en parte porque teníamos poco gol. Como seguimos teniendo poco gol seguramente. Ahora, en ese empate doloroso, ¿quién falló el gol en el último minuto? Mendoza. Échale la culpa a Mendoza. O sea, siempre hay un chivo expiatorio. Un tipo muy sencillo. O sea, muy sencillo, muy tranquilo, ¿no? O sea, pero Andrés tenía eso, o sea, no es que esa fue la primera vez que reaccionó así. Él- ¿verdad? él- Él era así, Andrés vive riéndose. La vida la toma de esa manera y esa simpleza para tomar la vida también le permitió jugar casi 10 años en Europa. Yo siempre cuento este ejemplo, cuando Andrés se fue a jugar al Brujas de Bélgica, se adaptó muy rápido a Bélgica y cuando le preguntaron por qué te adaptaste tan rápido, bueno, para mí fue mucho más difícil venir de Chincha a Lima Para mí. que de Lima a Brujas. Brujas es mucho más parecido a Lima que la Florida, a donde yo vivía en el Carmen, en Chincha. O sea, y eso lo hizo Andrés después de vivir en Ucrania, jugar en el Olympique de Marsella, jugar en Rusia, jugar en Estados Unidos, jugar en México. Andrés volvió a jugar al Perú, a Pacífico, porque les provocaba seguir jugando, pero tipo realizado, exitoso y muy respetado. Le hizo goles al Milan en la Champions, jugando con el Brujas, jugaba en el Olympique de Marsella. Que jugar en el Olympique de a él le Marsella. propusieron antes de ser futbolista ser atleta. Por Ah, un animal. Físicamente, Sí. físicamente impresionante. Hoy Mendoza, en una selección peruana hoy día, el mismo Mendoza de esa época, hoy sería recontra titular. Recontra, creo yo. Su hijo también parece que... Yo creo que lo hubieran alineado muy Alto. bien en lo que Perú quiere. No sé. Menores, sí. Andrés tenía la velocidad de Andrés Carrillo, ¿Sí? pero mucho más Con gol. gol que Andrés, Claro. pero menos habilidad. Sí, claro. Mucho Sí, menos habilidad. Pero con la Más velocidad. potencia, menos habilidad. Claro, pero Más con la potencia, velocidad que menos- tenía, precisaba menos habilidad. Sí, claro. Porque con esa velocidad. Era más goleador.
Era más directo. Era mucho más goleador. Sí. Y un chico de una Buena familia pegada afuera. bien constituida, Sí, total. ¿no? Los papás Me parece que unidos, era lo sobrino. apoyaron siempre en su carrera. Era medio sobrino de Alberto Gallardo. Y chambeaba con sus papás de y chibolo. don Alberto lo tenía en la Florida Sí. derechito. Yo me acuerdo un día del año 97 probablemente. Fui a la Florida. José se agarra la cabeza como diciendo, ya comenzaron en salud. Gracias. José, yo lo leo, José. Entonces la pasa mal ahora. La pasa mal ahorita. Preferiría que hablemos de Pablo Guerrero, ¿no? Pero ojo, le toca a él su, No, pero, su situación tranquilo, futbolística. pero traumática. para que veas cómo Está hasta respirando. hasta los mejores profesores se pueden llegar a equivocar. Y sí, era medio sobrino de Gallardo. Yo he cubierto en la Florida un sub-20, 97, por ahí. El técnico, si no estoy mal, era Gallardo. Pero si no era de la selección, era de Cristal de la categoría. Así que lo conocía perfectamente a Mendoza. Y él me dijo a mí, con Mendoza ahí entrenando, me dijo, no va para más. No va a llegar. Luego Mendoza debuta en primera, explota en Cristal 98 con Navarro de técnico y no lo paró nadie. O sea, hay jugadores que tienen la capacidad de romper incluso lo que parece ser su techo, ¿no? Y lo que pasa Mendoza lo rompió claramente. Sí, Andrés jugó la final de la Copa Libertadores en Lima. Contra Cruzeiro, él entra. Maña, no sabía, no recordaba eso. Porque Cristal no tenía ese día ni a Rivera ni a Modaco. Y en un momento Marcariano estaba buscando el gol. Y es más, tiene una situación de gol más o menos clara, Andrés. Con 19 años. Con 19 años. Y de ahí, el siguiente año tiene la suerte, porque a veces hay que tener un poquito de suerte en la carrera, en algunas cosas que pasan, de encontrarse con un fenómeno en la cancha, pero que tenía más noche que Monzón, que era Pelado. Javier Ferreira. Javier Ferreira todas las noches iba a Tequila, un bar que había en Miraflores. Sí. En una calle ahí, ¿no? Bar, toda- generoso. Un ratito, que les han contado porque ustedes nunca han pasado por Nunca ahí, ¿no? fui. Claro, claro. Bar Nunca eres fui. generoso, Nunca Revalero. fui a Tequila, nunca fui. Parte de Pero nuestros sabía retos dónde de estaba. chibolos, con mis patas a los 14, así, ¿Tu era qué? entrar a ese bar. ¿Tu No reto? entraba sin documento. Sí, era entrar, conocer, sí. Bueno, El Ferreira... grupo de patas de para ver Ferreira la iba- decoración. Ferreira iba todas las noches, Para ver lo que pero te después pusiste en la noche. Ya. los domingos le metía 2 pases de gol a Mendoza. Y lo leía perfecto y Andrés lo leía perfecto a él. Tenía un y clique, ¿no? y Tenía un Cristal con Franco hace una... cuando se va el Chiqui García, agarra el equipo Franco y Cristal estaba sexto, séptimo. El primer partido lo juegan en Chimbote contra Pesquero, empatan 1-1, gol de Mendoza y a partir de ahí gana todos los partidos hasta que empata en el primer puesto en la última fecha con Boys y Alianza. Y juega una definición con Alianza del clausura. Cuando el Boys empata en Cusco 0-0. Gol de El gol Mendoza. de Chalaca. En la definición, gol de Mendoza. Gol de Mendoza con la derecha. Con la derecha, aunque hay un pequeño desvío de alguien que se barre. No recuerdo quién se barre y le desvía la pelota al arquero. Creo que el gato Garzón puede ser. No, era un súper delantero. Súper bueno, muy. Y le hace un muy gol a bueno. River. De Copa Libertadores con la derecha, puede ser. 98 también. Claro. Un golazo es. Uno de los goles que yo más he editado en la selección es el de Mendoza a Paraguay. Ah, claro. Y le hace un gol a España. No, el gol a España es centro. Sí, Oh, pase para hacer Mendoza. gol de- No es un jugador, sino es un entrenador, con Pablo Bengoechea. Yo me encontré cuando se fue. Y recuerdo que fue... Nunca había conversado con él en persona, me lo encontré casualidad en el malecón. Y al día siguiente que se fue, ¿no? Y eso fue fuerte, pues, ¿no? Porque es una conversación entre dos personas que primero no se han conocido, pero que, digamos, no sé, por ahí pueden tener cosas que decirse o que preguntar, pero a mí solamente se me ocurrió preguntarle cómo está, ¿no? Y la verdad que en ese tiempo no lo vi bien. Eso fue después del clásico. Sí, claro. La semana previa que no se cierra. Y de ahí deja Perú, creo, inclusive, casi a los días se fue. Y bueno, todo lo que pasa ya se sabe, ¿no? O sea, como la gente pues, empieza a hablar. En fin, muchas cosas, ¿no? Y eso, bueno, bien. Entonces, él me dijo claramente, ¿no? Me dijo, no, ya no había forma de comunicarme con el grupo, ¿no? Ya no llegaba a ellos. Pero me lo dijo de una manera muy sentida. O sea, él vi un hombre en una situación específica solamente, ¿ah? No en su vida, sino en una situación específica, en un momento específico, como que derrotado, ¿no? Sentí ahí ese fracaso que es inherente a la vida de un ser humano también. Yo lo sentí en la conversación que tuve con él, ¿no? Que fue corta, pero Pero bien humilde, bueno, bien humilde para decírselo sencillo. tal cual. Sí, o sea, no se escondió, no se justificó, ¿no? Me dijo, mira, José, pasó esto. Y bien podría haberme dicho, mira, no te quiero responder, o hubiera podido seguir caminando, ¿no? Maradona. Doping positivo. Claro. Sale de la mano con la enfermera. Y pasó de... Después Maradona Sí que hay polémica. logró unanimidad, ¿no?
cosa que es muy difícil. Bueno, unanimidad tampoco, pero logró llegar. Pero en ese momento era culpable, porque además era culpable. O sea, Maradona había tomado efedrina. No cocaína en este caso, sino efedrina. Claramente. Después está todo el invento, me cortaron las piernas. La FIFA no quería que Argentina gane el Mundial, pero... Había tomado efedrina, pero... O sea, si quieres, hasta te acepto la teoría de, uy, justo qué coincidencia que a Maradona lo hicieron pasar el control. Pero que se había bajado de peso y que había tomado, Rip Fuel se llamaba, es más, lo que había tomado, que tenía efedrina y que era... Claro, o sea, eso no crean que efedrina es un elemento que tomas solo efedrina. Está en un quemagrasa, un claro, quemador de grasa. Lo que pasa es que, claro, ese elemento era componente de un producto mayor. De un complejo vitamínico que era un quemador de grasa. Y el médico del equipo, que era Serrini, tengo entendido, Serrini le suministraba un complejo vitamínico determinado. Y cuando no encontró la misma marca, compró otra marca. Sí. Y esa otra marca tenía efedrina. Sí. Entonces, el barajo, si quieres llamarlo así, era que él tomaba una medicación que no tenía efedrina. Y cuando esta se terminó, compraron la otra del mercado, que era una cosa paralela que sí tenía efedrina, por lo cual dio positivo. No era un tema de drogas, era un tema de un medicamento, era un componente prohibido por la, Mira, por la con el FIFA. poder que tenía Grondona en FIFA, tiene que haber sido muy culpable Maradona para que Grondona no lo pudiera manejar. Ayer leí una entrevista sobre ese tema, mira qué coincidencia. Una entrevista espectacular que hacía referencia al tema con una interioridad bien achorada. Mira, el abogado que asiste a la contraprueba, después de la prueba se hace la contraprueba. En la contraprueba va el abogado de, en ese caso, Argentina. No me acuerdo el apellido. Y cuando ve la contraprueba, encuentra que el frasco de la orina de Maradona tenía un sticker que decía Diego Maradona y que decía efedrina. Cuando ve eso, se da cuenta de que ganamos, porque eso significaba que habían roto el protocolo. ¿Cómo podían poner la sustancia antes de que Maradona hubiese, en la contraprueba, dado positivo? ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, estaba el elemento que hacía culpable a Maradona escrito en un frasco, como que ya estuviese evaluado, cuando no se había producido la evaluación. Y entonces el abogado dijo, ganamos. Esto es una ruptura del protocolo, vamos a ganar. Salió gritando gol de la reunión. Cuando se encuentra con Grondona y le cuenta, Grondona le dice, no hagas nada. Yo ya lo saqué a Maradona. Yo ya lo retiré. Yo ya retiré a Maradona del Mundial. No hagas nada, ni digas nada, ni declares nada, porque yo a Maradona ya lo retiré del Mundial. Por eso que la AFA lo entrega a Maradona. No fue que la FIFA lo saca a Maradona, la AFA lo saca. Ahí volvemos al caso Castillo. ¿Qué es lo que hace Perú cuando encuentra a Max Barrios? Lo saca de la delegación y Se muestra como víctima. Y dice, este señor me engañó a mí también. Claro. Te lo entrego, hazte cargo, yo lo retiro, no lo uso más. ¿Qué es lo que no ha hecho Ecuador con Castillo? Si Ecuador con Castillo, asumiendo que fuera Castillo culpable... No se ha limpiado Ecuador. No, Ecuador se está comprando el pleito totalmente. Por lo tanto, si Castillo resulta no ser ecuatoriano, Ecuador va a ser castigado a la par de Castillo. Me pongo mal pensado. Ecuador protege a Castillo porque el abogado de Castillo, porque Castillo tiene abogado, al abogado de la Federación Ecuatoriana le dice, si lo limpian a mi jugador, yo cuento toda la novela. No, no sé, pero lo que vas con esto que tú estás diciendo, porque yo lo dije medio irónicamente, pero con un trasfondo, que Grondona tenía mucho poder en FIFA, que si hubiera podido limpiar a Maradona, lo hubiera limpiado. No tengas ninguna duda. Que de repente hasta, bueno, no voy a decir nada, pero previamente lo podría haber hecho. Pero era tan culpable que no había otra cosa. En ese momento, Maradona fue culpable de la eliminación de Argentina. Los argentinos le echaron la culpa a la FIFA, pero ese equipo argentino estaba para pelear el Mundial y se cayó así. Se vino en picada. Claro. Karius tiene uno de los errores considerados como... Uno, dos. Perdón, pero el primero es considerado como uno de los errores más graves, garrafales de la historia de Champions League, que es aprovechado por Benzema y ahí todo se quiebra. Luego va a tener otro error.
pero justo hace poco salió, Se vino así su carrera. sí, justo hace poco salió que no hay equipo que lo quiera, que es tan suplente que ha hecho brazos de pesas, ¿no? Porque está gimnasio, ¿no? Ya no se está dedicando de lleno a tapar, sino más bien a pesa. Qué bueno que te dan la foto del Carius, porque encontrar fotos de Maradona es bien difícil. engrosar. No, pero en este caso es importante verlo porque el cambio físico es impresionante. Impresionante. Y por supuesto que psicológicamente no quiero ni imaginar lo que debe haber vivido este arquero desde ese momento hasta el día de hoy. Porque es trágica su carrera. O sea, como- Pero su brazo no debe ser tan grande como los del árbitro amigo de Pedro. Laronco. No, no. Claro. No. Pero todo, el error de Karius es hijo de salir jugando. Saca largo nomás, hoy está jugando a la final. Quiere salir jugando ahí, adelantito, así. Oye, ¿tú sabes qué dijo? Está jugando de atrás, Sa- Benzema a 1 metro. No, sí, saca- tenemos la saca foto bola del larga, cuerpo no. de No Karius. fastidien, oye. No sabe. ¿Están mirando el programa lo de Switch? No, ahí está. O sea, ya le está dando al... Ya ¿Ese está, Karius? a la máquina. Ya está haciendo su plan B. Ya. Claro, ya está por otro Está lado. para hacer de toro en una película. Ya está por otro lado. Oye, pero ese pecho es 38C, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿tú sabes qué dijo? Una de las cosas que Sea dijo, malo. creo que no ha trascendido mucho, no lo he visto por ahí, pero habían cámaras en la conferencia que dio Puyol. Una de las cosas que dijo relacionadas al fútbol moderno fue, él, voluntad propia, él dijo, quisiera decir algo. Está hablando de un tema de fútbol y metió lo de salir jugando. Lo que los defensas de hoy tienen que entender es que la función principal de un defensor sigue siendo defender. Ahí está, pues. Y lo digo porque hay algunos Pero ¿quién dice defensores. lo contrario? Y lo digo porque hay algunos defensores que quieren ser media punta. Puyol. Y que jugaba en una Carles escuela, Puyol. que respetaba Ahora, la pelota. Lo que y no dice dijo él. fue que uno de sus padres futbolísticos es el que instaló esa forma de. No, pero está bien. Él podía hacerlo. Puyol es un crack. Él salía jugando en el barrio. Claro, Sí, escúchame, estaría- Puyol. Oiga, Oiga, pero no los corto.